¿Cuáles son los síntomas del síndrome amotivacional? Por un lado, tenemos que tener en cuenta la falta de motivación, eso es lo más obvio. Como su nombre indica, una de las características principales es una notable disminución en la motivación para realizar actividades diarias, ya sean laborales, académicas o recreativas, personales, etcétera. Por ejemplo, una persona que antes disfrutaba de salir a correr por las mañanas podría empezar a postergarlo y evitarlo por completo y entrar en una época de estas es que hace siglos que no hago ejercicio y luego, sorpresa, cuando la persona lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, le cuesta muchísimo más volver a hacer ejercicio, porque se ha oxidado, porque ha perdido ese fondo a nivel físico, porque se siente fracasada, porque se siente culpable por haber dejado el deporte y no se da cuenta de que todo eso se va intensificando por los efectos naturales del consumo frecuente de marihuana. Está también la apatía. Junto con la falta de motivación se puede observar una indiferencia general hacia diversos aspectos de la vida. Esta apatía puede manifestarse en la falta de interés por socializar, participar en actividades familiares o perseguir otras metas personales. La apatía es uno de los síntomas más comunes cuando una persona está consumiendo demasiada marihuana. De nuevo, no es ninguna sorpresa, es un depresor del sistema nervioso. Por supuesto que sientes apatía si estás fumando marihuana con frecuencia. De la misma manera que las personas que consumen alcohol con frecuencia sienten también apatía generalmente, ¿vale? Porque el alcohol es otro depresor del sistema nervioso. Por eso comentaba antes que el síndrome motivacional se parece mucho a la depresión. Cuando ¿vale? La persona deja de hacer cosas, falta de motivación, la apatía general, la persona está muy triste o muy apática cuando no está fumando marihuana, lo cual hace que sienta más deseos todavía seguir fumando marihuana. Básicamente, cuando una persona desarrolla adicción por una sustancia, primero pasa por esa fase de luna de miel en que todo le parece genial, los efectos son maravillosos, se lo pasa súper bien y tal y cual, pero llega un momento que la sustancia empieza a hacer sus efectos, la persona empieza a desarrollar tolerancia, empieza a necesitar cada vez mayores dosis de sustancia, no solamente para seguir divirtiéndose en el día a día y para que le haga efecto, sino para poder sentirse normal en el día a día, por el síndrome de abstinencia. Porque la persona, cuando ya se acostumbra a fumar porros constantemente, llega un momento en que si no fuma porros, se siente peor que nunca. Y llega un momento que la persona ya no está fumando solamente por la experiencia añadida que le puede aportar la marihuana, está fumando básicamente para mantener a raya el síndrome de abstinencia, ¿no? Y muchas veces esta apatía que vemos en el síndrome motivacional tiene que ver con esto. Luego están también las dificultades cognitivas, los déficits de memoria, la atención, los problemas para mantener la concentración. De nuevo, esos son síntomas generales del consumo agudo de marihuana, pero en sí mismos también van a hacer que la persona se sienta más desmotivada por hacer cosas. Porque si la persona nota que su rendimiento es malísimo, que pasa vergüenza cuando intenta hacer ciertas cosas, que le cuesta sentarse a leer, a estudiar, que le cuesta muchísimo, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir que la persona se esfuerce más? No, la persona no se va a esforzar más. Si nota que le es súper difícil sentarse a estudiar, ¿qué va a ocurrir? Que va a dejar de estudiar, que cada vez va a posponerlo más y le va a coger miedo a sentarse a estudiar. Es más, es muy probable que la persona desarrolle una serie de creencias sobre que tiene poca capacidad en general, que no sirve para los estudios. Por eso el consumo frecuente de marihuana ha destrozado la vida académica y laboral de tantas personas, que a lo mejor tenían mucha capacidad, tenían mucho talento, simplemente necesitaban un poco más de práctica, pero el consumo de marihuana les ha bloqueado todos sus talentos, todas sus capacidades cognitivas y luego la persona lo ha enfocado en sí misma. No, a lo mejor el problema es que no tengo capacidad y pues voy a hacer esto en lugar de seguir estudiando o voy a dejar los estudios y tal. Y a lo mejor la persona no necesitaba dejar los estudios para nada. Tiene una serie de dificultades que eran sobre todo causadas por el consumo frecuente de marihuana. ¿Vale? Otros síntomas del síndrome motivacional THC, disminución del rendimiento académico o laboral, anedonia, es la incapacidad para experimentar placer en actividades que antes resultaban gratificantes. Por ejemplo, alguien que antes solía disfrutar de la música y que ahora pues se siente indiferente o incluso le molesta, ¿vale? Lo que hace cualquier sustancia adictiva es secuestrar los sistemas de recompensa del cerebro. Habréis oído hablar de la dopamina y de otros neurotransmisores, ¿no? Que cuando consumimos ciertas drogas,
ocurre una serie de cosas en el cerebro, ¿vale? No voy a meterme demasiado en la parte neuroquímica, pero quedaos simplemente con que el cerebro se acostumbra a pegar unos chutes impresionantes de dopamina y de otros neurotransmisores al consumir la sustancia y que después, cuando no se está consumiendo la sustancia, al cerebro le cuesta mucho movilizar neuroquímicamente esos recursos para hacer que la persona se sienta bien de estado de ánimo y motivada, etcétera. Entonces pasa que cuando una persona desarrolla la adicción, el resto de la vida fuera del consumo le parece súper gris, le parece extremadamente gris, le cuesta mucho disfrutar de las cosas, ¿no? Y al final, el centro de su vida se convierte en el consumo, ve el consumo como lo único que le da algo de satisfacción en el día a día, lo cual es una trampa, porque eso hace que la persona vaya consumiendo cada vez más y le va alejando todavía más de la recuperación. Luego, además, la persona le coge miedo a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque cada vez que se imagina los momentos del día a día en que no está fumando, piensa en el síndrome de abstinencia, piensa en la anedonia, piensa en la apatía, en lo mal que está cuando no fuma, que eso es básicamente el síndrome de abstinencia, y en cuanto esté unos días, unas semanas sin fumar nada de marihuana, pues todo volverá a la normalidad, más o menos, a veces se tarda más tiempo, pero la persona volverá a sentirse bien, volverá a ser capaz de disfrutar de las pequeñas cosas o grandes cosas del día a día. Pero esto es fruto del síndrome amotivacional que provoca la marihuana. Otro efecto, cambios en la personalidad. Algunos familiares o amigos cercanos notan estos cambios en la personalidad. Si tú has estado fumando marihuana durante mucho tiempo, tú a lo mejor no te lo has notado, pero la gente a tu alrededor lo nota. La gente a tu alrededor lo nota y para ellos es súper obvio lo mucho que has cambiado a lo largo de los años. Lo mucho que has cambiado según has ido fumando marihuana, lo irritable que te has vuelto, lo cerrado, cerrada que te has vuelto, ¿vale? Lo que te cuesta compartir, cómo has dejado de hacer cosas que antes te gustaban, antes decían mucho de ti y ahora estás básicamente fumando porros, es lo único que te hace ilusión, encerrarte en tu habitación y ponerte a fumar porros. La gente a tu alrededor te ve como una sombra de ti mismo, te ven como una sombra de ti mismo. Por eso cuando te hagan comentarios de ese tipo, hazles caso porque te están ayudando a darte cuenta de todo lo que te está quitando la marihuana. Y, por supuesto, otro de los síntomas principales del síndrome motivacional es el desinterés por el futuro. Las personas con síndrome motivacional pueden pues perder el interés completamente por planificar o pensar en el futuro y solamente les interesa estar relajados ahora. Por eso vemos tantas personas que fuman marihuana con frecuencia y que abandonan muchísimos proyectos. Y ahora estoy seguro que me van a salir personas en los comentarios, pues yo llevo toda la vida fumando un montón de porros y no me ha pasado nada y sigo teniendo trabajo y tal. Y me alegro mucho por ti, pero es que tu caso no es representativo de la gran mayoría de la población, ¿vale? Tu caso no es representativo. Que tú todavía seas ciertamente funcional no significa que la marihuana no provoque problemas. Y no significa que no te vaya a dar problemas tarde o temprano. El que no hayas tenido todavía problemas graves con tu consumo de marihuana no significa que no lo vayas a tener nunca. Mucha gente se refugia en esto cuando están consumiendo drogas con frecuencia. No, como no me ha pasado nada, eso debe significar que nunca me va a pasar nada. No, el hecho de que no te haya pasado nada todavía probablemente significa que queda cada vez menos tiempo para el momento en que se te active algo y empieces a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, un brote psicótico, empieces a tener más problemas de memoria, empieces a tener cambios de personalidad que te acabes provocando de verdad psicosis, ¿vale? Que te acabes provocando psicosis o que termines destrozando tu relación con las personas que más quieres, porque ellas sí que están notando todo lo que estás cambiando a lo largo de los años. Me hace mucha gracia cuando la gente que fuma mucha marihuana y dice, pues a mí no me ha pasado nada y soy muy eficiente y tengo trabajo y tal, ya. Eso es lo que tú percibes, pero tú probablemente no te das cuenta de la mierda que les estás haciendo pasar a las personas a tu alrededor, ¿vale? A lo mejor si le preguntas a tu familia o a tu pareja o a tus hijos, igual te cuentan todo lo que has cambiado a lo largo de los años y que tú te estás negando a ver. ¿Por qué? Porque en esos momentos no terminas de entender toda la mierda que el consumo de marihuana está suponiendo en tu vida, ¿vale? Pero tiene que empezar por ahí. Te tienes que dar cuenta del síndrome motivacional, de todo lo que te está trayendo y aunque no hayas experimentado todavía todos los síntomas, si sigues con el consumo, es mucho más probable que los vayas experimentando. Test de síndrome amotivacional. Voy a leer una serie de preguntas que pueden ayudarte a entender mejor si ya estás experimentando el síndrome amotivacional de marihuana. ¿Con qué frecuencia consumes cannabis?
¿vale? ¿Con qué frecuencia fumas porros? ¿Estás consumiendo a menudo, ¿vale? No solamente una vez al mes, sino que estás consumiendo varias veces a la semana o incluso a diario. Ok, plantéate hasta qué punto esto te está afectando en tu día a día. ¿Has notado un descenso en tu interés o motivación para realizar actividades que antes disfrutabas? ¿Sientes que tus metas y aspiraciones han cambiado o disminuido desde que comenzaste a fumar porros? ¿Te resulta difícil concentrarte en tareas o proyectos a largo plazo y antes no te costaba tanto? ¿Has experimentado una disminución en tu rendimiento académico o laboral? ¿Te sientes más apático o indiferente hacia las situaciones y personas que te rodean? ¿Has notado cambios en tus hábitos de sueño? Como, por ejemplo, dormir más horas o tener un sueño de peor calidad, de levantarte todavía con mucho sueño, como que no has descansado completamente. ¿Te resulta difícil tomar decisiones o te sientes indeciso con frecuencia? ¿Has perdido interés en socializar o participar en actividades con amigos y familiares? ¿Sientes que tu memoria a corto plazo ha empeorado? ¿Te notas que a veces pierdes el hilo de las conversaciones? ¿Te sientes más fatigado con menos energía en general? ¿Vale? ¿Piensas en el pasado y te recuerdas como una persona mucho más energética? ¿Has notado cambios en tu apetito o en tu forma de comer, ¿vale? En tus hábitos alimenticios. ¿Te sientes menos motivado para establecer o alcanzar metas personales? ¿Has experimentado sentimientos de desesperanza o pesimismo con mayor frecuencia desde que fumas porros? ¿Sientes que el consumo de marihuana, de cannabis, es la única forma de relajarte, de sentirte bien o de dormir bien? Ahí tienes bastantes señales de que tienes un problema, de que estás experimentando el síndrome amotivacional de la marihuana y de que tienes un problema de dependencia hacia la marihuana.